Asistolia, la muerte desde dentro. Un podcast de Aimar Bretos y Víctor Olazábal. Al contrario que mis padres y mi otro hermano, yo me había negado a verlo. No quería que la última imagen de mi hermano fuera la de un cadáver. Me resistía también a ver el ataúd. Me quedé fuera del tanatorio, recibiendo esa procesión de personas, algunas tan familiares, otras inesperadas y ya casi olvidadas, que, juntas, representan todas las épocas y círculos sociales de nuestras vidas, como quien observa el dibujo de círculos concéntricos que revela un árbol solo después de ser talado. Permanecía en un estado emocional invariable en el que la nota dominante era un estúpido sentido del humor bastante cerebral con el que exploraba todas las posibilidades de comedia que ofrecía esa situación absurda. Bromeaba con mis amigos sobre aquel despropósito arquitectónico que llaman tanatorio, un amasijo de hormigón que asoma sobre la M30 de Madrid y cuya lógica me recuerda de alguna manera a la de un aeropuerto. Un sitio impersonal a las afueras de la ciudad, preparado para el tránsito de masas, en el que entran sin cesar y a cualquier hora del día o de la noche gente de todas las edades, razas y clases sociales, con paso urgente, con gesto confuso, sin saber muy bien a dónde se dirigen, buscando información en un vestíbulo central donde se anuncian, como las puertas de los vuelos, las salas donde está aparcado cada muerto antes de partir para siempre, y donde todo el mundo se despide y aguarda largo rato dispuesto a todo tipo de retrasos y está incómodo y siente ganas de tomar un trago y desea salir de allí rápidamente. A ratos me paseaba con mis amigos por las demás salas y especulaba sobre los otros muertos, ancianas carcomidas por un cáncer, abuelos cuyo corazón se paró en medio del sueño, cadáveres maduros que suscitaban comentarios manidos. Es lo mejor que podía haberle pasado. Y creía distinguir a los hijos de los yernos por el llanto contenido de unos y la cara de fastidio de otros. La comedia se me aparecía por todas partes. Y según llegaban mis amigos, uno a uno, los sacaba aparte y los llevaba de paseo por aquel absurdo reino de la muerte, jugando a ser en mi imaginación una parodia del Virgilio Cicerone en el infierno de Dante. La única sala donde me resistía a entrar a mirar era aquella donde estaba el ataúd de mi hermano, pues sabía muy bien que no era la muerte lo que allí me encontraría, sino algo mucho más singular y poderoso frente a lo cual se desactivan todas las tácticas que el sentido del humor emplea para establecer la distancia que evita el golpe definitivo, el derrumbe. Ese algo tan poderoso era el relato de esa muerte, que no admitía alteración alguna. Presentaba la anatomía perfecta de la tragedia, manifestaba con gran escándalo cada uno de los requisitos del género, como si se tratara de una lección práctica de teatro clásico. Una novia con fecha de boda enfrentada al repentino e inexplicable asesinato de su novio. El bello cadáver de un joven prometedor y sinceramente querido por la muchedumbre que congregaba. Era de suponer, por tanto, que merced al ineludible influjo que las tragedias ejercen sobre aquellos que las sobreviven, lo que me esperaba al fondo de esa sala no era una muerte, sino el hecho más relevante y definitorio del resto de mi vida y de la vida de las personas de las que mi felicidad depende. No había, pues, prisa alguna para entrar ahí y enfrentarme a esa realidad. Después de que casi todo el mundo que uno espera hubiera aparecido, y cuando ya había aliviado con varias bromas el penoso trámite de darme el pésame por el que estaban obligados a pasar todos mis mejores amigos, me encaminé solo hacia el fondo de la sala, aún en ese estado contemplativo regido exclusivamente por el intelecto en el que me encontraba desde que mi padre me dijo que mi hermano pequeño había muerto. Crucé la sala principal, donde había varias conversaciones improbables entre personas que uno jamás habría imaginado juntas, como esa profesora de nuestro colegio que hablaba con una amiga bilbaína de mis padres a la que no veíamos desde los años 80. Pasé a otra sala más pequeña donde mi madre estaba arropada por su círculo social más reciente, aquel que había construido en los últimos 5 años, gente cuyo presente yo entendía perfectamente y cuyo pasado desconocía por completo, en la misma medida en que desconocía el presente de aquella profesora y comprendía perfectamente su pasado. Llegué al vano que había a la izquierda del muro que separaba esa sala de la cámara del fondo donde no había querido entrar aún. Lo atravesé. Vi la mampara y detrás el ataúd rodeado de coronas de flores. Todo ello parecía el escaparate de una floristería improvisada y siniestra. Entendí que en esa caja de madera estaba todo lo que no quería ver,
Y en ese mismo momento se derrumbó todo el discurso de mi conciencia, se resquebrajó la presa, se me inundó la mente, se acabó el lenguaje y no pude hacer otra cosa que llorar desconsoladamente, de rodillas en el suelo, golpeando el cristal. Por fin se me apagó la conciencia y después no recuerdo mucho más. Simplemente me vacié, me sometí al proceso fisiológico del llanto incontrolado. Fue liberador. Lo siguiente que recuerdo es verme arrastrado por dos de esos amigos recientes de mis padres fuera de aquella sala hasta la calle, sujeto por sus brazos, mi peso sobre ellos como una marioneta, incapaz de controlar músculo alguno. No sé qué me decían, pero era evidente que trataban de calmarme. Intentaban devolverme a un estado consciente y de autocontrol, y a medida que recuperaba la compostura, les iba odiando, porque solo quería dejar de oír mis pensamientos y deshacerme en esos gritos que al fin traían silencio a mi cabeza. Al salir del tanatorio, ya de noche, me ocurrió que todos los objetos, los sonidos y los olores volvieron a hacerse penetrables, y todo estímulo del presente estaba inextricablemente conectado a la memoria y tenía el peso suficiente como para dejar una huella emocional. Un gin tonic era el primer gin tonic que me tomaba sin mi hermano en el mundo. Y las calles de Madrid eran por primera vez las calles de Madrid en que jamás me cruzaría con él. Y cada canción era la primera vez que la escuchaba sin poder compartirla con él. Y esa ausencia irreparable confería a todo aquel y a todo aquello que me encontraba una sensación de novedad. Durante un tiempo, todo era una primera vez. Más exactamente, una primera vez sin mi hermano. Soy Jacobo Vergareche y este es un extracto del primer capítulo de mi novela Estaciones de regreso. Ashistoria, la muerte desde dentro. Un podcast de Aimar Bretos y Víctor Olazábal. La muerte nos iguala a todos, pero cada uno digiere a su manera, ya sea con entereza o arrastrando un dolor devastador, el fallecimiento de un ser querido. Por la entrada del tanatorio nunca llegan dos familias iguales, y por eso cada velatorio es una experiencia completamente única. Episodio 6. El velatorio. Nuestra misión fundamental es cuidar de las familias en uno de los momentos más difíciles de su vida. Tan fácil de decir y tan difícil de ejecutar como lo que acabo de decir en esta frase. Daniel Palacios es el director general de Albia Servicios Funerarios. Es muy complejo, a la vez que muy gratificante, y además nos llena de orgullo el poder contribuir a ayudar a sanar en los primeros procesos del duelo a una familia que lo está pasando muy mal por una despedida de un ser querido que se acaba de ir. Y antiguamente en el centro del servicio estaba sobre todo el trato al fallecido. Era un poco el epicentro de todo, ¿no? Todo giraba en torno al fallecido. Ahora, lógicamente, el fallecido merece el máximo respeto, ¿no? Y sobre todo en estos momentos. Pero el foco se ha puesto sobre todo en la familia. Se ha puesto en la experiencia que deben vivir ellos cuando acuden y están enfrentándose a un funeral. Y el principal foco que tenemos ahora es en la atención emocional. Pero la familia llega aquí en uno de los peores momentos de su vida. ¿Cómo es ese proceso inicial? ¿Qué decisiones tiene que tomar la familia? ¿A qué se tiene que enfrentar? ¿Qué documentación tiene que rellenar? ¿Cómo es ese proceso? Lo primero es que estamos aquí para ayudarles. Nosotros somos los expertos en el proceso. Ten en cuenta que esto es algo que tú gestionas o vives muy pocas veces en tu vida. Entonces la gente no sabe un poco a qué se encuentra. Y aquí hay dos maneras, ¿no? Uno es el que tiene un seguro contratado o algún tipo de protección, que eso simplifica mucho, lógicamente, la gestión. Y otro es el que no lo tiene, que ahí sí está un poco más desamparado o no sabe muy bien por dónde enfocarlo. Entonces nosotros lo primero que hacemos es escuchar mucho y a partir de ahí ser capaces de proactivamente ofrecerles algo que tenga sentido, ¿no? Y que pueda aliviar mucho ese proceso de toma de decisiones, ¿no? Hay algunas básicas, o sea, que debemos conocer y que forman parte de un proceso natural, como pues se quiere inhumar, enterrar, o se quiere incinerar, cremar, que esa es una decisión importante, y todo lo demás lo podemos adaptar. ¿El duelo paraliza? El duelo paraliza. De hecho, muchas veces la persona que para nosotros es la declarante, que es con la que prioritariamente gestionamos el proceso, a veces ni siquiera forma parte del entorno familiar directo del fallecido. Es muy difícil que fallece un cónyuge, que el otro cónyuge sea el que se encargue. O si fallece un padre, que sea a lo mejor el hijo o demás, sino que se busca
Alguien que tenga un poco la entereza y que sea un poco el nexo de unión para tomar decisiones entre la familia, digamos, más cercana y nosotros. Cada familia llega a un tanatorio en su particular estado emocional, desde el shock hasta la racionalidad absoluta, desde quienes necesitan mucha atención hasta quienes solo quieren silencio y distancia. Y hay familias que empiezan el duelo de una forma muy plana, que les tienes que orientar en todo porque el shock que tienen no les permite pensar, no les permite conectar neuronas en esos momentos. Y hay personas que lo viven desde un momento relajado también, desde el sé lo que quiero hacer, sé cómo quiero hacerlo un poco, te lo dejo en tus manos porque eres el profesional, pero sé lo que quiero hacer. Y hay familias que te reciben también desde el enfado, incluso, que empiezan esos primeros momentos del duelo, lo empiezan enfadados. También es verdad que hay familias en las que ves que no te dan opciones a más, entonces lo que intentas es pasar lo más desapercibido posible. Raquel es funeraria en Albia. Trabaja en el tanatorio de Torrejón de Ardoz, en Madrid. Hay velatorios tantos tipos como familias ahí que pasan por el duelo. Y ya no solamente lo que es a nivel emocional, sino las distintas creencias que tienen también. No te piden lo mismo una familia católica, una familia atea. Aquí, por ejemplo, en Torrejón hay muchos testigos de Jehová, entonces también es distinto lo que te piden, ¿no? Cómo decorar lo que es el espacio del túmulo, que es el recinto donde se encuentra el féretro. Personas musulmanas también tienen sus propios ritos, lo tienes que hacer de otra manera. Raquel conoce perfectamente el fin último de su trabajo: facilitarlo todo cuando cada decisión parece un Everest. Lo más importante, lo primero que necesitamos saber es cómo quieren empezar ese velatorio. Si quieren velar, incluso hay gente que no quiere velar, que directamente te dice, no, yo solamente voy a lo que es el entierro y no quiero pasar por una sala de velación. Eso necesitamos saberlo. El féretro es el centro de todas las decisiones. Habitualmente las familias prefieren tener el féretro presente, prefieren taparlo con una cortina. Taparlo con la cortina no. Normalmente la decisión principal es velar con el féretro abierto o con el féretro cerrado. También es verdad que por la disposición de las salas no hay una visión directa del féretro cuando entras. Hay que hacer como un recoveco, entonces de esa manera también solo ve a la persona fallecida quien quiere acercarse hasta allí. También es verdad que les aconsejamos, gente que no lo tiene muy claro, siempre les decimos que hagan un reconocimiento inicial. Lo primero, por tener la tranquilidad de que la persona que está ahí dentro es su ser querido, y luego que le vean después de haberlo preparado nosotros, de haberle acondicionado, de haberle peinado, de haberle dispuesto, ¿no? en el féretro con su sabanilla o su ropa en caso de que hayan querido vestirle y demás, porque la última imagen que suelen tener es la de el domicilio, si ha fallecido en su domicilio, la del hospital, que están con un rictus también un poquito menos agradable a la vista, ¿no? Se les suele abrir la boca y demás. Después de haber pasado con nosotros, la sensación que tienen es más de que está dormido. Entonces hay familias que no lo tienen claro y después de haberlo visto cuando ya le hemos acondicionado nosotros, cambian de opinión y deciden dejar el féretro abierto porque quieren verle. ¿Es delicado ese momento? Sí, es muy delicado. Es muy delicado. Les acompañamos al momento de entrar en la sala, levantamos la cortina delante de ellos, intentamos un poquito intuir su reacción cuando le ven, sobre todo por si hay algo que la primera imagen no les guste, a lo mejor que no le hemos peinado como era, o a lo mejor, no sé, un poquito de maquillaje, lo que sea, por si nos necesitan darnos alguna indicación en ese momento. Y normalmente nos retiramos y les dejamos que esos primeros momentos en la sala, después de llegar, lo vivan en la intimidad. ¿Qué necesitan las familias dentro de esas salas? Nosotros queremos transformar esa sala en un sitio de acogida. Ten en cuenta que van a recibir a familiares, amigos, a vecinos, a gente que incluso hace mucho tiempo que no ven. Pues a la familia lo que tratamos es de ofrecerles una experiencia personalizada, no solamente en el diseño de la sala, sino lo que quieren hacer con ella, ¿no? De incorporar fotografías, vídeos, personalizar un poco el acompañamiento del féretro. La verdad es que procuramos adaptarnos y procuramos ayudarles a que se encuentren lo más cómodos posible. Todo se puede hacer si lo pide la familia. Prácticamente todo. Yo ahora mismo no recordaría
alguna petición, me imagino que alguna habrá, pero tenemos soluciones prácticamente para todo. Por ejemplo, personalizamos mucho la música. Ahora se ha incorporado un homenaje musical en muchas de las despedidas, en uno de los últimos momentos, ¿no? Cuando estás al terminar la iglesia o en el cementerio, y se puede establecer el repertorio, ¿no?, que quieres oír en ese momento. Y hay gente que pues pone el típico Ave María o música clásica muy habitual, y hay gente que nos ha pedido música mucho más dura, que a lo mejor no te la sueles encontrar en ese tipo de situaciones. ¿Cuál es la música más rara que le han pedido? Bueno, recuerdo un tanatorio en Castellón que falleció lamentablemente un chico relativamente joven que le gustaba mucho el heavy y atronó en la despedida música heavy, música de rock duro. La gente, estoy hablando ya de flores ahora. La gente prefiere coronas, prefiere centros. ¿Qué prefiere? Por norma general, el seguro de decesos le suele cubrir una corona y un centro. Y la gente se atañe a eso. Luego, gente que viene de visita y que quiere tener algún arreglo floral en detalle con el fallecido, con la familia del fallecido, pues hay de todo. Si son un grupo grande de gente, pues a lo mejor cogen una corona porque tienen más presupuesto, o a lo mejor es más cercano y quieren algo como más personalizado. Ahí es difícil sacar un patrón. La rosa sigue siendo la flor funeraria por excelencia, sí. Sí. De hecho, la gran mayoría de los arreglos florales llevan rosas. Dígame una cosa, ¿es verdad la leyenda urbana de que si la familia no se lleva las flores se reciclan? Que si es verdad eso, las flores no se reciclan. No, es una leyenda urbana. ¿Qué cosas nuevas están pidiendo las familias en los últimos años? Hay 3 líneas, te diría yo, de innovación, un poco de nuevas tendencias, ¿no? La primera es lo que va relacionado con el destino final de las cenizas. Nosotros, por ejemplo, ayudamos a esparcirlas por el mar, o si la familia quiere esparcirlas en algún sitio especial, les ayudamos a ello, ¿no? O diferentes tipos de urnas. Se pueden hacer un montón de cosas con las cenizas, ¿no? Se pueden hacer recuerdos, se pueden hacer joyas. La segunda es lo relacionado con la tecnología, de poder adaptar, incorporar la tecnología en nuestras salas o en el asesoramiento, en la prestación, en la documentación, etcétera. Y lo tercero es con respecto a toda la parte medioambiental, que también es una tendencia que ahora nos demandan, ¿no? Incorporar elementos sostenibles con los féretros, con las urnas, con muchos materiales de los que utilizamos, son ecológicos o de proximidad. ¿Cuál es la petición más llamativa que le han hecho? El año pasado tuvimos un velatorio aquí de una persona que era, no recuerdo exactamente si era policía municipal, policía nacional, murió en un accidente de tráfico y además era motero, y nos pidieron si podían hacerle una despedida motera aquí. Entonces, en todo lo que es el aparcamiento había muchísimas motos. Era una incineración, con lo cual realmente no había que usar coche fúnebre, ¿no? Pero sí que salimos con el coche fúnebre y le dimos un paseo con el coche entre las motos y todos pitando, todas las motos pitando, aplaudiendo, todo. La verdad es que eso fue súper emocionante, fue una pasada ese momento. ¿Cómo se gestiona una situación que entiendo que es muy complicada, que es cuando usted me ha hablado de familias que deciden gestionar el dolor, pues muchas veces a través del humor, y en la sala de al lado la familia lo está viviendo de otra forma muy distinta? ¿Cómo se gestiona esa colisión? Bueno, tenemos que estar muy atentos desde el equipo de trabajo y tratar de un poco atemperar tanto las situaciones especialmente dramáticas o excesivamente dramáticas, que a veces también se dan, con situaciones que puedan estar un poco fuera de la norma. Al final, un tanatorio es un sitio, de muchísimo respeto, donde hay que tener mucho cuidado con la voz, con los gestos, con los mensajes, con las palabras. Hay que ser muy delicado prácticamente en todo, y procuramos trasladar ese nivel de delicadeza también a los que están con nosotros. Entonces, alguna vez sí hemos tenido que pedirles, por favor, que si pueden bajar un poquito el tono, o les cerramos la puerta, o les invitamos a pasar a alguna sala o a la cafetería o algo por el estilo. La situación se vuelve especialmente delicada cuando es dentro de la misma familia donde se dan los choques, porque no todos están bien avenidos. Debemos hacerlo con muchísimo respeto y muchísimo cuidado, y es verdad que hemos tenido situaciones en las que puede haber algún tipo de conflicto. Nosotros, de hecho, tenemos una formación continua para la gestión de conflictos. Entonces, tratamos de llevarlos a una sala donde podamos hablar con ellos, que no interfieran en el resto del desarrollo del duelo de otras familias, y tratamos de mantener la calma, trasladamos unas pautas a nuestro equipo que les permitan organizar de una manera eficaz ese tipo de gestión del conflicto. O sea, en esos momentos
Sí que tienes que estar en tu puesto profesional, ¿no? De las situaciones familiares. A nosotros nos dais las pautas de a quién le podemos abrir la sala, a quién no, qué información podemos dar, qué información no, pero las discrepancias familiares nosotros no tenemos que intervenir. No tenemos que intervenir porque al final nos pueden salpicar de mala manera a nosotros, que no tenemos nada que ver con ello. Una cuestión muy práctica. Si parte de la familia aboga por enterrar y otra parte de la familia aboga por incinerar, ¿qué se hace? Se hace lo que nos dice el declarante. Para nosotros, el que decide al final es el que nosotros hemos identificado como la persona declarante, que es nuestro punto de contacto en la gestión del funeral. ¿Y qué ocurre cuando no viene casi nadie a velar al muerto? Intentas hacerles alguna visita más en sala, intentas acompañarles un poquito más dentro de lo que te permite, ¿no? la organización del día a día. Yo eso también, sobre todo, lo he enfocado, en mi experiencia, lo he enfocado más a todo lo que es el momento del fallecimiento, cuando llegas a un hospital y está una persona sola. Le ves que está muy afectado y le preguntas, ¿va a venir algún familiar más a acompañarla? Y te dicen que no. Intentas como meter una marcha menos todavía, ¿no? y hablarles de otra manera, planteárselo todo, darles los descansos que necesiten a la hora de tener que elegir todas las cosas, porque al final es difícil, ¿no? El momento en el que les enseñas los féretros para lo que lo elijan, la gente se derrumba mucho. Entonces, si no tienen a nadie que les acompañe en esos momentos, intentas hacerte un poquito todavía más humano, ¿no? y acompañarles todavía un poquito más, que no se sientan tan solos en ese momento. ¿Cuáles son las situaciones más duras, las de la pérdida de un hijo? Con menores, cónyuges, hermanos, todo lo que es un poco menos biológico, menos biológicamente normal, como si dijéramos, pero desde luego lo más duro es un tema con menores, con incluso con fetos, ¿no? Gente que va con toda la ilusión al hospital y no sale bien. Eso es una persona igualmente, hay que tener la máxima delicadeza con la familia y con ese pequeño feto, ¿no? Con cualquier menor. Aquí hemos vivido situaciones pues muy dramáticas, de las que dejan huella a los equipos de trabajo y al entorno un poco que lo podemos vivir. Pero también mi máximo respeto y reconocimiento, porque las familias, incluso en esas situaciones tan delicadas, han sido capaces de trasladarnos el agradecimiento y el alivio de que gracias a nuestra actuación, una situación tan absolutamente dramática se ha convertido en el primer paso para ir sanando un poco un duelo muy complicado. En España hay 1.268 fallecimientos diarios. Habla Jesús Pozo, director de la revista Adiós Cultural. Pero la media, para que te hagas una idea, en España pues hablamos de 450.000 defunciones al año. Alejandro Quinzán es el secretario general de Panasef, la patronal de las funerarias. En España hay 2.567 tanatorios y salas de velatorio. La capacidad es para 7.100 personas. 537 hornos crematorios. Todas las provincias tienen varios hornos crematorios. 17.682 cementerios. El sector funerario tiene 12.433 empleados. Bueno, hay muchas empresas funerarias. Para mí no hay tanto overbooking de empresas funerarias. Lo que puede haber es más overbooking de instalaciones funerarias. Hombre, este país ahora mismo es de los mejores situados en Europa en servicio de asistencia a las familiares, ¿no? Hay tanatorios, no voy a decir de sobra, pero hay tanatorios en condiciones para lo que necesita la ciudadanía. Y hornos crematorios también. Sin embargo, las funerarias no terminan de sacudirse de encima la imagen oscura que muchos tienen de ellas. A ver, al fin y al cabo somos un sector que trabajamos en torno a un tabú, y a un tabú al que hay mucho respeto, hay mucho miedo, y sobre todo porque al fin y al cabo nuestros servicios ofrecen un momento muy crítico a las familias. Hay mucha leyenda, a lo mejor negra, por aquellas personas que no han sido usuarios del servicio funerario, pero un servicio funerario es un servicio que se presta de una forma exquisita, donde a lo mejor un mal servicio dentro de los 430.000 que hay al año pues puede de verdad ensombrecer la labor que hacen otros muchos, ¿no? Si le pregunto si en el sector hay mucho pirata, me va a contestar con honestidad. En este sector, posiblemente como en todos, haya piratas. Nosotros consideramos el tema ético como uno de los valores fundamentales que deben regir nuestra profesión.
y estamos pues muy, muy preocupados de que haya comportamientos poco éticos que en algún momento puedan manchar la reputación de un sector que para mí trabaja el 99,9% de las veces de manera intachable. Y a mí me fastidia especialmente cuando alguien hace las cosas mal y se aprovecha de determinadas situaciones o abusa de una situación de confianza en un momento muy delicado para obtener más de lo que le corresponde, de lo que debe. Yo creo que es una visión tradicional de cuentos, películas, cine, falta de educación, falta de conocimiento sobre que el funerario es un cuervo que se aprovecha del momento de la muerte de la familia. Eso está instalado en la sociedad desde hace cientos de años. Entonces es muy difícil romper esa infraestructura. La cuestión del dinero en un momento tan sensible suele ser el detonante de las críticas al sector. Así que nos preguntamos, ¿cuánto cuesta morir en España? Pues de acuerdo con nuestro último estudio sobre los costes de un entierro medio, cuesta 3.739 euros de media en España morirse. Enrique García es portavoz de la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios. Dentro de nuestro estudio, lo más caro es el féretro, que tiene en ese coste de 3.739 euros, pues cuesta 1.198 euros. A continuación le sigue los gastos de inhumación, cementerio, los gastos con 646 euros, los gastos de tanatorio con 546, las esquelas con 319, el personal y servicio 291, el coche fúnebre 211 y luego ya otro tipo de gastos, pues como podrían ser flores, tramitación y gestiones, que al final hacen que de media sea esa la cantidad, 3.739 euros. Pero hay que hacer una seria advertencia sobre que no cuesta lo mismo morirse en todos los sitios. Hay grandes diferencias de precio, sobre todo a nivel local, a nivel de ciudades. La horquilla va de los 6.165 euros que cuesta morirse en Vigo hasta los 2.539 euros que cuesta morirse en Zaragoza. ¿A qué se deben esas diferencias de precios tan grandes? Por un lado, por el coste de los servicios municipales de entierro, que determina muchas veces el coste final, y también por el nivel de competencia que existe en algunas ciudades, donde prácticamente apenas hay muy pocas ofertas entre empresas, ¿no? ¿Es cara la muerte? Depende de cada familia. Creo que una de nuestras responsabilidades es ser capaces de adaptarnos a lo que cada familia necesita y puede. Y hay familias que quieren un servicio muy económico o más rápido o con menos elementos, y me parece absolutamente digno y vamos, que nos ponemos a su disposición para realizarlo. Y hay familias, en cambio, que quieren hacer una despedida pues con muchos más elementos, con más flores, con más esquelas. Hay operadores que tienen un target de mercado muchísimo más económico y que tienen un público igual que lo tienen todo tipo de sectores. O sea, al final el sector funerario no se diferencia muchísimo de otros. O sea, tiene una gama más básica o de menor coste, una gama más media y, oye, el que quiera un viaje de lujo o el que quiera un restaurante de lujo tiene que tener también esa posibilidad, ¿no? No es caro. Podemos entender que en algunos casos, para algunas familias o para algunas personas puede suponer un coste elevado, pero en compensación a lo que se ofrece o todo lo que incluye un servicio funerario, no es caro morir en España, y sobre todo si lo comparamos con otros países de la Unión Europea. Lo que es caro es el servicio funerario según el que lo paga. Es el único pago que hace una persona que no lo disfruta él. O sea, es un pago para enterrar a una persona que no lo va a disfrutar. En este punto entran los seguros de decesos. En grandes ciudades, cerca del 70% ya son servicios funerarios cubiertos por una póliza de decesos. Hablamos que es un seguro que en España tiene muchísima implantación, es un seguro que históricamente en España es tradicional tenerlo. A partir de los 50, 55 años se empieza a disparar la contratación de los seguros de decesos, entre los 55 y los 60 también. Nosotros desde OCU llevamos mucho tiempo desaconsejando este tipo de seguro, por una razón sencilla, porque con el precio medio de las primas y el cálculo de las primas con lo que cuesta un entierro de media, pues resulta que alguien que esté un periodo normal de su vida
pues puede pagar hasta 3,5 veces el precio del entierro en primas, ¿no? La OCU no recomienda contratar seguros de decesos, pero ¿qué pasa si ya tengo uno contratado? ¿Qué compensa más, dejar de pagarlo o mantenerlo hasta el final? Depende de la edad que se tenga y básicamente de lo cercana que esté esa fecha previsible de la muerte. Es tan sencillo como eso. Seguramente una persona que lleva mucho tiempo pagándolo, aunque haya pagado más y le quede poco, ese periodo de poco que le queda, pues seguramente sea inferior al coste de tener que afrontar, en este caso, el riesgo que es la desaparición, y puede que no interese. Con la muerte y en paralelo al duelo, empieza toda una serie de trámites que la familia del muerto tiene que llevar a cabo cuando no tiene un seguro. Trámites que por lo general desconocemos hasta que nos toca. La gente lo que no quiere es saber nada de la muerte. Entonces, cuando te toca, pues te encuentras con el primer problema. ¿A dónde llamo? ¿Qué hago? Básicamente hay que pedir un presupuesto, tener claro de cuál es la idea que tenemos, básicamente si se llama una inhumación, si hay incineración y cuál es el presupuesto que tenemos que tener. La recomendación de OCU es que siempre sea por escrito. Siempre. Antes de dar el consentimiento tenemos que tener una idea clara del precio total de todos los servicios. ¿Por qué? Porque es fácil adicionar servicio y que se cuelen algún tipo de cuestiones que no tienen que ver. Pero esas gestiones van más allá de los servicios funerarios. Se trata de dar de baja todo lo que esté a nombre del muerto. Luego hay otro periodo y es, pues cuando hay que, digamos, cerrar la vida administrativa, burocrática, económica de la persona fallecida, ¿no? Aquí los trámites son largos. En concreto, ¿cuáles pueden ser? Pues, por ejemplo, los seguros de vida, ¿no? Muchas veces esos productos son contratados por las personas que fallecen y los beneficiarios, los herederos, lo desconocen. Hay un registro de seguros de vida en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones donde se puede consultar qué trámites y qué seguros de vida ha contratado a una persona fallecida y cuando eres el legítimo heredero, pues lo puedes reclamar, ¿no? Luego hay otro trámite especialmente engorroso, que es cuando la persona fallecida pues tiene una cuenta corriente y en esa cuenta corriente pues el heredero no está autorizado a la disposición de fondos y bueno, pues hay que recorrer pues todo un camino a veces nada fácil en el que las entidades de crédito primero no lo ponen fácil y segundo pues quieren cobrar algún tipo de comisiones que no son ajustadas. Aquí hay que comunicar el fallecimiento al banco, hay que aclarar quiénes son los titulares de esa cuenta, quiénes son las personas autorizadas. Aquí puede haber discrepancias sobre si ha habido movimientos en los últimos años. Hay que solicitar un certificado del saldo a fecha del fallecimiento. También es necesario a veces retrotraer las disposiciones del último año. Y hay que iniciar el trámite para acceder a los fondos con una declaración de heredero donde, bueno, pues al final hay que cerrar la vida económica de la persona fallecida. Eso se hace a través del testamento, que desde OCU recomendamos hacer siempre en vida porque resulta más fácil y más claro y agiliza las posteriores gestiones a los herederos. Si no, hay una sucesión intestada donde la ley aclara quiénes son esos herederos, pero su tramitación es más complicada. En realidad, el que se muere no se entera que se ha muerto. Y aquí el problema es los que se quedan alrededor del que se ha muerto, ¿no? Entonces ahí sí es donde habría que decir cómo creemos que nos quedamos los familiares, los amigos y los conocidos de los que se han muerto. En la extraña y distante relación que mantenemos con la muerte, se está produciendo un paulatino cambio social. Cada vez velamos menos tiempo a nuestros seres queridos. ¿Cuál es el tiempo medio que pasan las familias en las salas de velatorio? ¿Un día, 2 días? Lo más habitual aquí en España, perdonadme la expresión, pero los muertos molestan. Entonces, el tiempo mínimo que tiene que transcurrir desde el momento del fallecimiento hasta que se pueda hacer el siguiente paso, bien sea incinerar, bien sea enterrar, son 24 horas, porque es lo que nos marca la ley. Entonces, la gente intenta
ajustarse a esas 24 horas. También hay familias que a lo mejor sí que quieren o te piden porque a lo mejor vaya a venir gente de fuera o demás de, oye, podemos retrasarlo un poco, podemos hacerlo más tarde, esto, tal, pero lo habitual de media son 24 horas, no más. Somos el país que menos tiempo velamos a nuestros difuntos en comparación con otros países de Europa donde pueden estar hasta 3, 4, 5, 6 días, países del entorno europeo. En cambio, en España velamos pocas horas a nuestros muertos, ¿no? Y nosotros desde el sector venimos exigiendo que 24 horas es muy poco tiempo, ¿no? Hay en algunas regiones, incluso, como en Galicia, se ha aprobado un reglamento este año donde lo reducen incluso a 12 horas. Y debemos entender cualquier tipo de situación, desde la persona que lo que quiere es ya, por puro agotamiento, porque su deseo es ese, hacerlo lo más rápidamente posible, pero si alguien quiere tomarse su tiempo, quiere avisar a la familia, quiere tomar decisiones, etcétera, podemos perfectamente hacernos cargo de la custodia del fallecido y de ayudarles a esa toma de decisiones y de gestión los días que sea necesario. La gente, por lo general, se quiere quitar el muerto de encima. Es un engorro. Vamos a intentar superar esto lo más rápidamente posible porque se entiende que si el muerto me lo quito de encima y lo incinero o lo entierro al día siguiente, pues voy a mejorar yo mi vida, porque el muerto no va a mejorar nada, el muerto seguirá muerto. Yo creo que es un problema, insisto, de lo mismo, de tener un concepto de este tema egoísta, de tú querer empezar a volver a ser feliz y olvidar la pena, ¿no? Yo creo que ese es el problema. Yo creo que es un tema de que te acojan, de que te consuelen, de que tú veas que la vida de la persona a la que tú querías ha sido importante y que hay gente que lo recuerda y que ha hecho cosas buenas, ¿no? Yo lo que veo perfecto es el entierro rápido y lo más rápido posible y lo más escondido posible de un maltratador, por ejemplo, ¿no? Alguien que haya asesinado a su mujer o a su hijo o lo que sea, ¿no? Pues sí, nos lo vamos a quitar de encima rápido. Pero una persona que ha sido buena, pues cuanto más consuelo reciban, mejor, ¿no? En todo caso, las ceremonias siguen evolucionando. Es verdad que en los últimos años nosotros, ofreciendo servicios y sobre todo lo que va demandando la sociedad, apreciamos un cambio de tendencias a la hora de rendir homenaje a nuestros difuntos. La ceremonia laica, por ejemplo, se empieza a repuntar respecto a la ceremonia religiosa. Sigue siendo mayoritaria la religiosa, por supuesto, pero las ceremonias laicas cada vez se demandan más. Un tipo de ceremonia particulares, muy hechas a medida, donde pues ya no tiene tanta importancia el peso de la fe o de la religión, ¿no? ¿Cómo es el momento de la despedida final, cuando la familia sale por la puerta del tanatorio? Hay de todo. Hay familias que se despiden de nosotros agradeciendo el acompañamiento que les hayamos podido hacer y hay familias que se marchan y no te dicen nada. Pero bueno, es que es su momento. O sea, nosotros al final somos simples ayudantes para poderles ayudar a comenzar ese duelo, que de ahí en adelante, claro, ya les queda el trabajo que les queda es largo, ¿no? ¿Hay momentos bonitos en un tanatorio? Sí, los hay. Hay familias que se dejan acompañar un poquito más, ¿no? Te permiten entrar de una forma un poquitín más personal, siempre guardando el respeto y la distancia, ¿no? Pero te permiten acompañarles un poquito más, entonces empatizas todavía un poquito más con ellos y les ayudas de una forma un poquito más personal, ¿no? Y esas familias son las que luego cuando se van y te agradecen, ¿no? Ha habido familias que incluso al despedirse de nosotros te han pedido que si te pueden dar un abrazo, ¿cómo vas a negarle un abrazo a alguien que te lo quiere dar, ¿no? No sé, a mí me parece súper bonito eso. Te encuentras ese recuerdo positivo, ¿no? Esa celebración de la vida de la persona que se ha ido, ese reencuentro que se suele dar. A veces te encuentras risas y te encuentras mucha actividad positiva, digámoslo así, ¿no? dentro de una sala, porque se reúne gente para despedir a una persona a la que tiene mucho cariño, pero también hay gente que hace mucho tiempo que no se ve, que recuerdan anécdotas, que bueno, pues se unen, incluso familias que no estaban, pero a mí me gusta pasar por delante de una puerta de una sala y ver incluso hasta buen ambiente, hasta un recuerdo muy positivo, ¿no? Y una última pregunta. ¿Por qué los mejores chistes se cuentan en un velatorio? Por una cuestión de nerviosismo, de miedo y de romper la situación de
de tristeza, ¿no?, que hay en los tanatorios, que al final estás despidiendo a una persona con la que estabas conviviendo hace poco tiempo, o era amigo suyo, lo que sea, ¿no? Yo creo que es un método de defensa. Hay gente que cuando va a dar el pésame le produce risa. No es que se esté riendo del que le está dando el pésame, sino de los nervios de no saber qué decirle, porque son situaciones en las que no sabes qué hacer. Te doy el pésame, te acompaño en el sentimiento, te doy un abrazo, vale, sí, pero la persona que está recibiendo ese abrazo quizás no sabe ni quién se lo está dando, porque está en una situación muy mala, ¿no? Y sobre todo, bueno, hay un chiste que es recurrente en los velatorios, que llega una persona, va a darle el pésame al hijo del fallecido, y el otro le dice, bueno, no te preocupes, igual ni era. Asistolia, la muerte desde dentro. Un podcast de Aimar Bretos y Víctor Olazábal. En el próximo episodio de Asistolia hablamos de los cementerios, lugares que instintivamente asociamos al dolor y a la pena, pero también en ellos se guarda buena parte de la memoria de una ciudad, de un pueblo, de una familia. ¿Cómo está cambiando la manera de enterrar a nuestros seres queridos? ¿Qué hay detrás del aumento de las incineraciones?